Vamos a platicar esta mañana con Brenda Stephan, ella es analista internacional, para ver qué es lo que ha sucedido, qué es la información que tenemos respecto a este conflicto entre Israel y Hamás allá en la zona límite entre Israel y Palestina. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Saludos. Muy buenos días, Conrado, un gusto estar en tu programa. Brenda, tenemos muchas noticias disponibles hoy en todo el mundo. Hay dos visiones muy claras de lo que está pasando en Israel en este conflicto con Palestina. ¿Qué información nos compartes esta mañana que nos ayuda a comprender de la manera más objetiva posible lo que sucede en este conflicto que inició ya hace más de una semana, suma miles de muertos, miles de heridos, versiones cruzadas de lo que sucede en un hospital o en un estacionamiento? ¿Qué nos puedes platicar esta mañana de todos estos detalles? La visita de Biden, complicada, ayer intentaba reunirse con otros aliados en la zona, no se pudo. Hay mucha información respecto a lo que sucede en este conflicto. Sí, en efecto, Estados Unidos está desplegando su diplomacia de manera importante en la zona. Blinken, el secretario de Estado, ha hecho un maratón verdaderamente, comenzó en Jerusalén, luego se fue a Amán, en Jordania. Ahí se reunió tanto con el rey de Jordania como el líder de la Organización por la Libertad de Palestina, la verdadera autoridad palestina, Mahmoud Abbas, quien realmente no tiene mucho peso, pero sigue pues, de alguna manera oficialmente siendo la representación de Palestina. Luego estuvo Blinken en Qatar, en Riad, en Arabia Saudita, después fue al Cairo. Vemos cómo Estados Unidos con esta visita de Biden, pues a pesar del momento electoral y la enorme tensión política que hay en Estados Unidos, porque por un lado el Congreso no logra ponerse de acuerdo en el Congreso del Partido Republicano para poder elegir un presidente de la Cámara Baja. Siguen con el problema, es cierto. Tiene prácticamente paralizado el Congreso, y eso también por otro lado va de la mano que el Senado no ha aprobado los nombramientos de embajadores en Israel y Egipto. Es decir, Estados Unidos entra este conflicto con enorme intensidad diplomática, pero sin embajadores en dos de los principales actores de este conflicto, que son Israel y Egipto. Pero como dices, Conrado, es un tema con muchas aristas, sí, en el cual están involucrados prácticamente todos los países de la región con un diferente enfoque. Y ya tenemos claros dos frentes en este conflicto, Brenda. No sé si tú, desde tu experiencia y tu conocimiento, nos puedes ayudar a comprender qué significa. A ver, me llamó la atención. Primero, Rusia y China jugando, diciendo Israel se está pasando. Y luego, por el otro lado, tenemos a países más al lado de Israel y de Estados Unidos. Pero dentro de Estados Unidos estamos viendo también una diferencia fuerte en sectores importantes. Ayer hubo una manifestación también en el Capitolio de una comunidad judía que exigía el cese al fuego en Palestina. Bien lo mencionas cuando nos dices qué está pasando en las cámaras porque están paralizadas. Adentro de las cámaras hay dos visiones confrontadas del mismo problema. Creo que esto pone a las autoridades de Estados Unidos, que son además los principales aliados de Israel, en una disyuntiva. ¿A quién o qué visión es la que vamos nosotros a respetar o impulsar, o simple y sencillamente va a ser una decisión política tradicional? Yo creo que ha habido muchos cambios en la visión respecto al tema de Palestina y Israel en Estados Unidos en la última década. Okay. De ser un país en el cual había prácticamente una visión dicotómica, en donde la inmensa mayoría y sobre todo el poder político estadounidense apoyaba al Estado israelí. Uh-huh. En los últimos años hemos visto cómo la causa palestina ha cobrado más importancia en diferentes sectores, y eventos como el que decías, incluso comunidad, por ejemplo, judía, pero que está en contra de que se siga bombardeando Gaza. Entonces, exacto, hay hoy una cuestión como de muchos más matices en torno al tema Palestina-Israel. Lo cierto es que este históricamente es un tema que a nivel internacional es de los que más prenden los ánimos, en el cual hoy, además, con las redes sociales y la interconexión, no hay un solo país en el cual no haya pues una opinión respecto a este exacto tema. La población pues toma muchas veces bandos, y esto pues también de alguna manera logra parte del objetivo de Hamás, de su masacre tremenda inicial en Israel hace 10 días, que se despierta en la población árabe pues nuevamente este sentimiento pro Palestina, que no es que haya desaparecido, porque si bien había
ha habido acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y un puñado de países árabes. Estas decisiones eran tomadas por autócratas, por élites gobernantes, sin tomar en cuenta la opinión pública. Está claro que la opinión pública árabe siempre ha estado del lado palestino, y en este contexto pues vuelve a encenderse con fuerza, y vemos como algunos de los líderes de la región, sobre todo de las monarquías del Golfo, que hace unos cuantos años decían, por ejemplo, el caso del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que hace 4 años decía la cuestión de Palestina debe ser tratada por los palestinos, no es nuestro problema, y ahora lo vemos montándose en la causa, diciendo que esta debe de ser defendida por su país y con una posición abiertamente pro-palestina. Entonces, estos líderes se están moviendo de acuerdo a sus intereses y al contexto actual. Ahora, mencionas un dato muy interesante, Brenda, y te agradecemos mucho que nos des estos datos, porque sí estaba Israel avanzando en sus negociaciones y acuerdos con los países árabes. Ya estaba logrando reconocimientos o por parte de la comunidad política de sus países, ¿no? Los que toman la orocracia del mundo árabe ya estaba empezando a reconocer a Israel, y en este conflicto inicia precisamente cuando estaban a punto de conseguir precisamente un acercamiento fuerte con parte de los sectores más fuertes de la comunidad árabe. Sí, tenían ya acuerdos con 7 países de normalización. Esto comenzó pues ya hace algunos años de buscar restablecer relaciones diplomáticas, y se logró con 7 países, y en negociación estaba con Arabia Saudita, uno de los peces más fuertes de la región, pero esto por ahora, ha dicho el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que queda totalmente congelado en virtud pues, de esta nueva centralidad de la cuestión palestina en el discurso de las relaciones internacionales. Y a mí me gustaría, yo vengo llegando de Ucrania, llegué ayer de estar una semana en Kiev y en algunas de las ciudades cercanas, pues recordar que siempre es fácil a la distancia, miles de kilómetros desde México, pues buscar analizar los impactos geopolíticos, económicos de una guerra, pero cuando estás ahí en el terreno y ves las caras de la gente, las caras de las víctimas, pues se pone rostro al sufrimiento. Y las guerras son niños que se quedan huérfanos, son padres que pierden a sus hijos, son hombres y mujeres que quedan vivos, y eso no debemos olvidarlo nunca, borrar la cara humanitaria de estos conflictos en los cuales la población civil siempre acaba pagando el peso más grande. Totalmente. Ese es el mensaje que nos deben de dejar estos análisis, estas visiones de lo que sucede en el mundo, porque los civiles, los que están habitando en Gaza, los que habitan en Israel, los que estaban celebrando en Israel un concierto, las personas que estaban en los hospitales o que están huyendo de sus casas, no solamente en Gaza, sino también en Ucrania y en otros países de Europa del Este, todas esas personas son civiles que no toman la decisión de sacar las armas, son las víctimas. Y a veces sí, tienes mucha razón, dejamos de lado la realidad, las víctimas, las personas que no son capaces o que no tomaron la decisión de tomar un fusil e invadir al vecino. No fue su decisión. Fue decisión política, fue decisión de líderes, fue decisión de los que toman las decisiones arriba, sentados muy cómodamente en una sala, ¿no? Y se sienten los líderes del universo. Y eso nos recuerda, Condado, que los problemas, si no se atienden y se encausan, tarde que temprano vuelven a explotar. Lo vimos en Nagorno-Karabaj hace algunos días, estamos viendo con la cuestión palestina. Parecía Israel consideraba que tenía prácticamente controlado a Hamás entre rejas, digamos, en esto que es prácticamente una cárcel a cielo abierto de 2.200.000 habitantes con una alta densidad humana, y decía, bueno, ahí los tenemos, ahí es un conflicto de baja intensidad, ahí está, pero no se va a salir de control, y vemos que eso no es así. El mundo tiene que aprender a buscar pues una mayor comprensión de los problemas, una mayor pues encaminar, encauzar estas cosas. El tema de Israel y Palestina pasa inevitablemente por una cohesión territorial, y desde luego que también la seguridad de Israel no puede disasociarse de la cuestión del Estado palestino, y bueno, pues atender estos temas a tiempo hubiese evitado cuestiones como la que estamos viendo ahora, que lastimosamente se convierte en una guerra, que hoy tiene potencial de crecer aún más y pues seguir cobrando la vida de miles de personas.
Brenda, te queremos agradecer mucho el contacto esta mañana, te agradecemos mucho que nos ayudes a comprender qué es lo que está pasando en esa región del mundo, cuál es la visión de Estados Unidos, el punto de vista del análisis político también allá. Muchísimas gracias por el contacto esta mañana. Gracias a ti, Condado, por la invitación. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Brenda Estefan, ella es analista internacional, nos ayuda a compartir, a tener más información de lo que sucede en este conflicto entre Estados Unidos e Israel esta mañana en Proyecto Puente. Nos vamos a un corte comercial y volvemos, no se nos vaya.